Hoy vamos a cerrar, les prometo que hoy vamos a cerrar con Che Trío, la versión en guitarra de este temardo que fue Fuga y Misterio, y que nos anticipa que está nada más y nada menos, y en el estudio, el señor Darío Nicolás Becchetti. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Sergio Daniel Valvidares. Elías, no teníamos un nombre. Matías. Elías Matías. Elías Matías. No, por ahora solo Elías. Bueno, y todo el equipo. Elías Chavo también. Turista. Elías Chavo Merdec. Claro, un Elías puede ir ahí. Y sí, estamos. ¿Cómo andamos? Bien. Qué clima complicado que estamos teniendo, ¿no? Me hace acordar a Matrix, a la primera Matrix. No sé si la vieron. Sí. Peliculón. Cuando le revelan a Neo cómo era realmente la Tierra, cómo era realmente el mundo. Tenía este clima. Y tenía este clima. Un poquito menos. Vos decís que estamos post-apocalíptico. Una cosa medio post-apocalíptica. ¿Tomamos la pastilla azul? Sí, la verdad que sí. Bien, perfecto. Bueno, acostúmbrate que viene así el clima acá en La Plata. Sí. Ya me había olvidado. Arrancamos el programa hablando sobre el clima. Y me imagino, una charla medio ineludible. ¿Por qué? Medio ineludible. Ah, totalmente. Medio ineludible. Sí. Pero hablábamos... ¿Vos creés que hay algo? No sé cómo explicarlo tampoco. Igual era más amplio, no hablábamos de clima. Porque estábamos hablando de las inundaciones en Brasil. ¿Hay la un lógica natural? Claro, si era... ¿Vos decís que no es natural? No, pero quiero decir en lo cambio climático, o es algo que pasa siempre, solamente que ahora le ponemos el foco a los fenómenos. Estamos medio Milei. Naturales. No creemos en la agenda ambiental. Sí, traduciéndote todo. Gracias, amigo. No puedo hablar, amigo. Bueno, es útil el servicio de traducción, sin duda que es útil. Mencionábamos recién conversaciones ineludibles y me pareció que sirve para pensar algunas conversaciones que quizás sí puedan ser eludibles. ¿O no? Sí. ¿O no? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? El viernes de la semana pasada, el periodista e hincha de Estudiantes de La Plata, Ernesto Tenenbaum, hincha de su club, Elías Matías, lo invitó a Nicolás Márquez al programa para charlar, para conversar. Recordemos por ahí, para quien no lo conoce, Nicolás Márquez es una especie de vocero de la ultraderecha, es un tipo que se dedica... Sí, intelectual. O por lo menos juega ese rol. Intelectual le queda pero grandísimo, es como... Está bien. Juega ese rol. Pero bueno, vamos a poner que vendría a ser como una especie de los ideólogos de la ultraderecha argentina. Juega con Agustín Laje, como para que lo ubiquen. Bueno, claro, hay ciertas insinuaciones sobre que ese vínculo es más cercano de lo que parece. Pero bueno, más allá de eso. Quiero hacer un paréntesis. Sí. Para esta columna, ¿viste la entrevista? Sí. ¿Viste la entrevista? No, pero vi otra, no sé si va a servir o no, en la misma señal, ¿fue en TN o en radio? En radio. Bueno, radio, yo la vi en televisión con Luciana Geuna y la otra periodista también. Bueno, ¿alguien vio la entrevista? Paréntesis para... Sí, levanta la mano Juli y levanta la mano Madrid. Paréntesis para Tenenbaum. ¿Vas a darle un capítulo o no en su rol de periodista? Me parece, sí, porque hay una situación. Tenenbaum arranca la nota explicando, presentando, diciendo, perfil. Mire, nosotros acá estamos muy en desacuerdo con lo que opina Nicolás Márquez. Me decidí a hacer la nota, cuenta Tenenbaum, porque me enteré de que Luciana Geuna le iba a llamar. Entonces, yo lo quiero tener antes. ¿Y qué pasa con Nicolás Márquez? ¿Cuál es la situación para llamarlo? Que Nicolás Márquez está estrenando una biografía de Javier Milei. Lo que yo interpreto es que lo que quiere hacer Tenenbaum es exponerlo. Decir, miren, esta persona que piensa todas estas cosas tan tremendas, que dice todas estas cosas tan tremendas, expresa cabalmente el pensamiento de Javier Milei. Hago un paréntesis y te agrego algo ahí. Tal es el nivel de exposición o del perfil que realiza Tenenbaum sobre el entrevistado, que en una entrevista de 1 hora 16 le dedica los primeros 11 minutos y medio para describirlo. Exacto. Y también como para contextualizar y hacerle entender a su audiencia por qué estaban por escuchar las cosas que estaban por escuchar. Acá tenemos el primer problema. Porque cuando él lo presenta, cuando dice, bueno, este es Nicolás Márquez, esta cosa piensa, esta cosa dice, hace, por eso lo trajimos,
le está ampliando la audiencia a un montón de gente que muy probablemente no lo conoce, que muy probablemente no sabía quién era Nicolás Márquez hasta ese momento. Entonces, a partir de ahí ya arrancamos con un primer problema. ¿Y vos lo ves como algo negativo? Ahí vamos a las varias razones que tiene la columna de hoy. Por un lado tenemos un problema porque en ese movimiento, Ernesto Tenenbaum, bien intencionado creo yo, esto es interpretación, ¿no? Pero bien intencionado creo yo, dice vamos a intentar exponerlo, darle el micrófono, darle el espacio que hable y decir, este tipo es el que expresa cabalmente al presidente Javier Milei. Bien, ahora Nicolás Márquez es un tipo que se dedica a ponerle marco teórico a discursos de odio y lo hace desde datos falsos, lo hace desde descontextualizaciones, lo hace desde operaciones discursivas, pero es un tipo que se dedica a eso, se dedica a decir, vos que odias a las mujeres, vos que odias a los homosexuales, vos que odias a los peronistas, vos tenés una justificación, a vos la historia te asiste, vos sos el que tiene razón acá, vos sos el sujeto que tiene que movilizarse acá. Y esto se traduce en situaciones que después se ponen mucho más jodidas que lo simbólico que lo discursivo. Porque la nota fue el viernes y el fin de semana en Barracas hubo un ataque contra 2 parejas lesbianas y una ya murió, la prendió en fuego. Y una ya murió. Digo, es muy difícil desvincular estos hechos cuando vos empezás a dotar de un sentido simbólico a lo que es el odio. Que se pone muchísimo más complejo cuando vos ves a quién está gobernando, porque la base de la persona que está gobernando, la base de la Libertad Avanza, es un sujeto que básicamente odia, que odia a las mujeres, que odia la diversidad, que odia el peronismo, que odia el Estado, pero digamos que ya se excede muchísimo el terreno de la discusión simbólica o de la discusión argumentativa. Entonces, transformar a un tipo como Nicolás Márquez de una persona que se dedica a darle sentido, argumentación, marco teórico al odio, transformarlo de eso en un escritor polémico o un escritor que dice cosas complicadas, lo normaliza, lo integra a la sociedad democrática. Pasa a ser un tipo que tiene opiniones complicadas. Y perdón, pero para mí una opinión complicada es que te guste la tarta de membrillo. Eso es una opinión complicada. Decir que una persona que es homosexual es un desviado, es una anormal, que concentra el 80% del SIDA en los Estados Unidos, eso ya no es una opinión polémica o una opinión jodida. Es decir, Perón es un dictador. Las abuelas de Plaza de Mayo son una organización terrorista financiada por Fidel Castro. Entonces ahí tenemos, me parece, un primer problema que es serio, la normalización, la integración de ese tipo de discursos. Pero a la perdón, sociedad civil. No voy a ser abogado de Tenenbaum, lejísimo, y la verdad es que me ocurre 2 cuestiones. Una es principalmente la normalización, no creo que recaiga sobre el periodista, sino la legitimidad del gobierno nacional. Ahí tenemos el segundo problema, porque... O sea, quiero decir, remarcar que el origen de base o de las urnas, etcétera, etcétera, pero ganó Milei. Ahí tenemos un segundo problema. En 2004, más o menos 2005, un día abro mis mails y tenía un mail de un ex compañero del secundario que no veía hace un montón de años, que me reenviaba una cadena hablando sobre los 70. Y bueno, de los jóvenes idealistas que metían bombas, bueno, todo ese discurso que en ese momento era tan marginal, pero que circulaba y que con los años empezó a crecer hasta llegar al día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese momento era una cosa que circulaba de esa manera, en cadena de mail, que circulaba como se podía, una cosa mucho más subterránea. Hoy por hoy efectivamente es el mainstream, es el oficialismo. Ya estamos como 2 estaciones tarde para decir no le demos el micrófono o neguémoslo o cerrémoslo. Lo estamos descubriendo. Y bastante tarde además, pero... Bien.
Entonces ahí tenemos un segundo problema. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos Claro. con estas personas? Ya no es, reforzando eso, no es un emergente esto. Exacto. Sino que lo que Es un tenemos hecho, pero es, eso. claro, es el resultado del emergente que pasó años atrás. Claro. Que hoy se tendría que estar gestando otra cosa para que sea hegemónica en los próximos años. Exponerlo, insisto, sin defender a Tenenbaum, exponerlo, mostrarlo, si bien se lo enseña a otra persona, también advierte incluso a los que están en la vereda de enfrente, quizás del odio y el contenido de odio y lo discursivo por donde va. Y agrego algo más, si no tiene aire, ¿no existe? Bien, esto me parece importante cuando decimos que Javier Milei sea presidente. Quiere decir un montón de estas cosas, quiere decir un montón de estos discursos que hoy por hoy son el mainstream, son el oficialismo, son la legitimidad, son las personas que están instaladas. Ahora, una cosa es decir, no podemos negarlo, ya no podemos hacernos los boludos porque efectivamente son los que ganaron. Otra cosa me parece diferente es normalizarlo. Ahí me parece que hay una distancia y hay un problema serio en lo que hace Tenenbaum. Porque vos al normalizar le das legitimidad. Esa para mí es la diferencia. Entiendo el punto de normalización, pero si no nos ponemos en el detalle de qué es normalizar, lo que tenga aire o que Tenenbaum en la entrevista le diga, no, pero vos, de hecho en un momento lo hace, van a las noticias cuando vuelve, cuenta que uno de los periodistas, que creo que, bueno, no importa, le dice, nene, tenés la cabeza quemada. Sí, Jairo Strachia. Y lo cuenta al aire. Bueno, me parece que más que eso, si no es juzgarlo. Bien, esa me parece que es una pregunta, esa me parece que es una pregunta muy buena para hacerse, porque yo también me la hacía mientras escuchaba la nota. El problema es, cuando termina esta entrevista, y esto ya es más de interpretación y también creo que no es un tema cerrado, por eso también me parecía interesante charlarlo y que vamos a hacer este ejercicio de pensarlo y seguramente que nos estén escuchando ahora también están haciendo ese mismo ejercicio, también lo están pensando porque no es de fácil resolución. Y tampoco es que hay, como siempre, una única solución. O una única respuesta frente a esta situación. Claro. Pero lo que yo voy es, 1 hora y pico de conversación, mano a mano, el equipo de Tenenbaum con Nicolás Márquez. Cuando terminó esa hora y pico, ¿quién ganó más? ¿El equipo de Ernesto Tenenbaum o Nicolás Márquez? Pero comprendo, yo creo que el libertario. Mi sensación es que ganó más Nicolás Márquez. Sí. Que probablemente unos cuantos hayan dicho, no, qué horror lo que dice este tipo, pero en legitimación, en normalización, en ampliación de la audiencia a la que llegó, en ampliación de su discurso, en publicidad para su libro, además. Sí. En todas estas cuestiones, quien sale ganando es Nicolás Márquez. Sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, esto. ¿Cómo se refirió Elías a él cuando estábamos hablando de quién es Nicolás Márquez? Dijo, un intelectual. Sí. Mismo caso Agustín Laje. Tipos que no tienen ningún tipo de preparación académica, tipos que escribir libros no te vuelve un intelectual. Rolón también escribió libros. Pablo Coelho escribió un montón de libros. Eso no te vuelve un intelectual. Y no lo digo por vos, chavo, sino hacer el siguiente ejercicio. Si nosotros, que estamos en las antípodas de ese pensamiento, lo primero que nos viene a la cabeza es decir, es un intelectual, claro, es un escritor, ya lo normalizamos, ya lo incorporamos. Claro. Decimos, mirá, la verdad que sos un burro, sos un chanta, claro, y además sos un tipo que se dedica a dar herramientas, a legitimar discursos que son realmente corrosivos para la convivencia democrática. Sí, sí. Entonces ahí ya tenemos un problema. ¿Cómo contenemos esto? ¿Qué dique podemos hacer para esto? Bueno, ya ahí es una respuesta mucho más complicada, ahí efectivamente claro, no la tenemos, pero para mí un primer aporte, un primer ejercicio que sí podemos hacer es decir, no abramos la ventana de Overton nosotros, no lo corramos nosotros, no lo invitemos nosotros a hacer eso como algo normal, como algo polémico, como un tipo con opiniones difíciles o enfant terrible, como diría la cuenta de Twitter de este muchacho asesor de Milei. Ahí me parece que hay una distinción que es importante hacer de una discusión que va a continuar y que una discusión que muy probablemente se profundice. Nicolás Márquez probablemente sea candidato a diputado el año que viene. Probablemente. Y más allá de de que la Libertad Avanza salga primero, segundo, tercero, va a ocupar una banca. Va a ocupar una banca. Bueno, pero también era lo que nos preguntábamos cuando
che, del Consejo Deliberante de Ciudad de Buenos Aires se va a ocupar una banca en los libertarios, la terminaron ocupando y terminaron siendo ejecutivos, no solamente ocupan bancas. Yo me quedo pensando en esto que obviamente coincidimos. Me parece que habla más de del desconocimiento, llamémosle equipo Tenenbaum o los propios, y de la inteligencia discursiva de la derecha, que más que una cuestión de que haya habido esa entrevista. Yo creo que parte de lo normalizar es resultado de la buena estrategia comunicacional que tienen. Yo creo que buena parte de esa normalización se la han ganado, la han sabido construir desde esos mails que circulaban en 2004 claro, hasta llegar a hoy. Me parece que del sin 2004, dudas, mientras poníamos, por ejemplo, afiche, es siempre el mismo comparación, ¿no? Afiche en Autopista Buenos Aires-La Plata, que también es necesario, pero no único, ¿no? Esa discusión el campo popular viene muy detrás de lo que es las nuevas maneras de comunicar. No, a ver, lo que pasa yo creo que son dos cosas diferentes. Creo que por ahí, ahí tenemos una cosa de el pasto del vecino siempre le crece más verde. En lo que tiene que ver con derechos humanos y con la narrativa sobre la década del 70, creo que hubo una enorme victoria que logran las organizaciones de derechos humanos, y hay un ejercicio muy fácil para constatarlo, me parece. Hay un documental donde se la puede ver a Estela yendo a un aula de la UBA a hablar de la situación, y que la reacción de los estudiantes de la UBA sociales es inmediatamente decir, no, los terroristas, estuvo en lo que hicieron los militares, el problema que hicieron fue que no legalizaron, no le dieron un proceso, un marco, pero ahora que está bien lo que hicieron. Digo, desde la década del 80 hasta el día de hoy hay un avance muy fuerte, y sobre todo hay, me parece, un gran acierto en estatalizar esas políticas a partir de Néstor Kirchner en adelante. La reacción natural frente a la estatalización es que te surja esto, te surja un discurso subterráneo que vaya en ascenso en oposición a eso. Me parece que es lo normal, me parece que es lo esperable, y que ha sido exitoso porque consiguieron una buena base militante, un laburo, y qué sé yo, más un germen que ya estaba ahí, digamos, un sentido común que en la mayoría, no sé si en la mayoría, pero bueno, en unos cuantos aspectos te tira un poquito más a la derecha, donde bueno, es más fácil lograr pregnancia para algunas ideas. Sí, ahí igual también tiene que ver, me parece, el terreno libre que deja cuando el peronismo, cuando esta fuerza política, deja también de interpelar, de hablar al sector de la sociedad que antes interpelaba. Digamos, uno llega al 60%, tenés siempre se habla de esto, un 30% duro propio, y interpelás al otro tercio del electorado. Cuando ya no interpelás más a esto, te dejaste de hablarle, pasó un poquito antes del 2015, queda todo ese terreno libre para también impregnen estas otras ideas. Sí. Y el kirchnerismo se habló mucho a sí mismo en los últimos 10 años. Por eso, son discusiones diferentes, me parece, pero sí, parte de eso también hay, y creo que es lo esperable. Lo que yo me pregunto a partir de esta entrevista es ¿qué vamos a hacer de acá para adelante? Porque casos como estos vamos a tener más. Si vos lo tenés a Nicolás Márquez con Tenenbaum y con Luciana Geuna, eso quiere decir que muy probablemente en los próximos días, en otros programas, la vamos a ver en otros programas. Y detrás de Nicolás Márquez, si es Nicolás Márquez, bueno, decís Agustín Laje. Y si decís Agustín Laje y empezás a tirar, y ahí está el huevo o la gallina. Y de pronto decís, bueno, opiniones polémicas, el asado medio crudo o medio pasado, y abuela fue terrorista o no fue terrorista. Y de pronto hay un sentido como nuevo que se está jugando. Bueno, es la cancha que hay que jugar porque efectivamente es el oficialismo. Yo no vengo a decir, bueno, respuestas cerradas, propuestas cerradas, porque creo que es un debate muchísimo más amplio, que abarca un montón de cosas y que no le vamos a encontrar la vuelta hoy. Me parece que la pregunta que subyace acá es cómo hace la democracia para contener este tipo de manifestaciones antidemocráticas.
y que todavía no está respondida y que es un fenómeno global, además, antes de agarrarnos de la excepcionalidad argentina. Pienso en algunas palabras de Cristina Fernández de Kirchner, en donde decía que hay que volver a explicar todo de nuevo. Darle el planteo de volver a explicar todo de nuevo, volver a dar la discusión. Si plantean dar la discusión, hay que darla. Igual esto ya lo decían en el año pasado, en campaña, en el teatro. Y la formación en la militancia, en los espacios que ocupamos, en los distintos lugares, para dar esa discusión. Porque es cierto, si te sienta un tipo que estuvo durante un montón y que es muy difícil desarticular cierto sentido común, y hago entre comillas, de los cuales es las herramientas que se agarra discursivamente para que después termine diciendo lo que dice. Y que tenga el rebote que tiene, que efectivamente no es poco. Efectivamente no es poco. En la entrevista cuenta que en 2004, justamente cuando yo recibía esa cadena de mails de mi ex compañera del secundario, él lanza su primer libro, también contra el discurso oficial de la década del 70, es un éxito editorial, se compra un departamento, y él cuenta ahí que se da cuenta justamente de que podía llegar a vivir de eso, de que había ahí un nicho, una ventana, qué sé yo, y arrancó y se metió. Bueno, son, digamos, desafíos que vamos a tener cada vez más de acá para adelante, y bueno, ni les cuento la campaña en el que viene. En este momento en YouTube estamos pasando parte de lo que es la entrevista, y la pregunta con la que se originó esta columna, y creo que la cerramos, es: ¿no estaremos dándole lugar también? No lo estamos normalizando, sin duda, que es el objetivo principal, pero ¿no habrá quizás algún oyente de Radio Estación Sur que esté conociendo en este momento al libertario? Sí, seguramente. Bueno, pero lo va a tomar con pinzas, por lo menos. Pero esperemos que ya lo tome más alerta, digamos. No es un escritor, no es un intelectual, es un agitador. Es un agitador, y me parece que en esos términos hay que entenderlo. Estaba mirando justo el graph de que pusieron en el programa de Tenenbaum, el escritor. Claro, el escritor. Un montón. Nene, tenés la cabeza quemada. Nene, tenés la cabeza quemada. Sí, pero ahí está sentado y le diste una hora de micrófono. Al que una hora 16. Una hora 16 al que tiene la cabeza quemada. Y bueno, son algunos desafíos que tenemos en estas épocas. Y por eso me parecía importante compartirlo en este humilde espacio. A mí, si te sirve el dato y lo comparto, me sofocó. Me ahogó. A la mitad de la entrevista dije, esto es como nocivo. Demasiado. Sí, es feo. Me costó avanzar porque me pareció esto, como muy violento me parecía. Sí, esa es la palabra. Muy violento, esa como muy innecesario. Esa es la palabra. Por eso también me pareció importante destacar la peligrosidad de un tipo que le habla a un sujeto que es violento y que necesita tener una justificación para esa violencia. Claro. Y ahí está diciendo, mira, si vos odias a la diversidad, tenés razón; si vos odias a las mujeres, tenés razón; si vos odias al peronismo, tenés razón; si vos odias al Estado, tenés razón. Sí. Si de ahí al paso a la acción, ¿qué querés que te diga? Si coincidís mucho, quizás seas una persona violenta. Y sí, es parte de eso. Digo, en un momento donde también hay mucha gente muy enojada y con razón, por otras razones que no tiene que ver todo con eso, pero se te mezcla todo. Claro, decir, no llego a fin de mes, no tengo laburo, me aumenta todo, provocaciones todo el tiempo, que la casta, que los privilegios, y la verdad que es una época difícil, digamos, donde hay que trabajar en la contención con urgencia. Pero bueno, son las épocas que nos tocan vivir, amigos. Bueno, amigos, llegan Cimentarios en YouTube. Dice Panto 21, esa bequetismo explícito cuerpo presente hacía falta. Bueno, muchas gracias. Estoy con Darío, estos tipos normalizan la mentira, no se les puede dar lugar a la mentira en los medios, Adrián. Ese límite me parece que es importante pensarlo, porque por eso digo, una cosa es la opinión y otra cosa ya es mentir. Si vos decís, Perón fue un dictador, estás mintiendo. Si vos decís, a las abuelas la financia Fidel Castro, estás mintiendo. Digo, es un límite que se vulnera con demasiada facilidad. Y no tendremos, lo que es para largo, la verdad es que lo vamos a mandar a un tema y lo vamos a cerrar por fuera de la isla. Sí, para más nos fuimos un montón. No, es que tres temas, sí, nos quedamos con el tema, sí. ¿No tendremos que empezar a mentir nosotros?
Mirá, la cerramos con nos vamos pensando en eso. Bueno, ahí pasaba la columna de Darío Nicolás Pechetti sobre el perfil de este libertario pedófilo. 12 minutos pasan de las 11 de la mañana. Desde 2005